queridos StripTubers, yo soy Katy y esto es Manualidades Strip, donde seguimos transformando y creando. Bueno, en el tutorial de hoy de Manualidades Strip vamos a reciclar chanclas y vamos a hacer este precioso objeto decorativo que lo puedes utilizar como un portallaves, como un florero o solo también decora tu casa. La verdad es que está muy bonito y es tan fácil de hacer. Así es que yo te invito a que te quedes a ver el paso a paso porque la verdad es que se hace muy fácil. Suscríbete, sígueme en las redes sociales, comparte el vídeo, por favor regálame un like y por favor comenta. Ahora te voy a dejar con los materiales y el paso a paso. Usaremos chancla, cartón, papel, la pistola de silicona, pegamento, engrudo casero, algo para enganchar, pintura marrón, rojo metalizado, cobrizo, un tono Sinobel Gold y dorado. Ahora te dejo con el paso a paso. Bien, estas son las chanclas que yo voy a reciclar. Entonces, esta ya yo la corté. Entonces lo que yo voy a hacer es cortar. Esto es muy duro, esto es una goma muy dura. Así es que con el cúter le voy a cortar este trozo de aquí. Y luego con la tijera voy a cortar la parte que es tela. Entonces esta parte de aquí se la voy a quitar para que no se note que es una sandalia. Luego le voy a hacer un corte en las puntas como algo redondo. Ahora tengo aquí estos dos trozos de cartón que lo que yo voy a hacer es pegarlo con la pistola de silicona. También del mismo trozo que le corté estoy sacando pétalos de esta forma. Y yo tengo aquí mis dos chanclas posicionadas de esta manera en el cartón y lo que yo voy a hacer es ponerle silicona caliente. Y luego la voy a pegar tal como la tenía posicionada. Lo mismo voy a hacer con esta otra. Ahora lo que yo voy a hacer es cortarle las esquinas a mi cartón de esta manera. Ahora lo que estoy haciendo es coger papel que he arrugado previamente, lo voy a introducir en una bolsa y luego se lo voy a introducir a los huecos de las chanclas para que estas chanclas cuando le ponga engrudo casero se queden con esta forma. Aquí tengo pegamento con engrudo casero, el cual estoy mezclando. Luego voy a aplicar esta mezcla a mis chanclas para que se endurezcan. Voy a tratar de humedecerla muy bien. También si quieren pueden retirar el papel y luego ponerle pegamento con engrudo casero por dentro, pero luego ponerle papel para que se quede con la forma. De esta misma forma voy a empapar la otra chancla. Ahora lo que yo voy a hacer es cubrir toda la chancla con papel. Lo que voy a hacer es ponerle pegamento a todo el cartón. Luego voy a coger papel, lo voy a arrugar y se lo voy a pegar. Luego encima del papel voy a poner pegamento. A mí me quedó levantada por algunos lados, entonces lo que yo voy a hacer es poner pegamento, poner papel con pegamento en estos huecos en donde me quedó levantada. También voy a cubrir de papel todo el cartón, tanto por delante como por detrás. Ahora yo voy a dejar que esto seque, para cuando seque darle papel por detrás. Esto no se ha secado aún, pero sí que está duro el papel, así es que yo le voy a sacar este plástico para que se quede ya
se seque más rápido. Esto ya se ha secado y esto está duro, y ahora lo que yo voy a hacer es cubrir esta parte de aquí. Le he puesto pegamento y ahora le voy a poner papel. Y ahora dejo que esto seque muy bien. Ya que esto ha secado, le vamos a pintar, pero primero vamos a hacerle un par de agujeros para poderlo enganchar. Yo he utilizado un objeto con punta, es una aguja de tejer. Simplemente le vamos a hacer 2 huecos de esta manera. Luego por este orificio vamos a introducirle algo con lo que vamos a enganchar. Yo tengo aquí esta trenza de hilo que le voy a poner, y luego vamos a pintar. Yo tengo aquí este tono que es un marrón bien oscuro, y yo le voy a dar 1 o 2 capas de esto, depende de cómo cubra. Y con los trocitos que he cortado lo que yo voy a hacer es una mariposa, porque iba a ser una flor, pero si vamos a poner flores aquí, como que no. Entonces yo tengo aquí engrudo casero con la misma pintura que utilicé aquí, y lo que yo voy a hacer es humedecer estos trocitos en engrudo casero para que se queden ya pintados. Luego voy a poner pegamento en donde voy a poner mi mariposa. Luego vamos a exprimir bien nuestros trocitos, y ya luego lo que vamos a hacer es colocarlo. Entonces vamos a tratar de colocar 2 en la parte de arriba, 2 que sean más grandes. Luego en la parte de abajo vamos a colocar 2 un poquito más pequeños. Luego que lo tenemos así colocado, vamos a cortar con uno de los pétalos que hemos hecho, vamos a cortar una tirita que será el cuerpo de nuestra mariposa. Y le vamos a poner pegamento en el centro y vamos a pegar lo que será el cuerpo de nuestra mariposa. También, auxiliándote de un alfiler, lo introduces así en el centro de tu mariposa. Luego le cortas la cabeza y lo tienes sujeto. Y una vez que lo tengas sujeto, puedes levantar un poco las alas de tu mariposa para que no quede tan simple. También, si quieres, también te puedes auxiliar de un trocito de alfiler y le puedes colocar a las alas en las puntas. Y ahora vamos a dejar que esto seque muy bien. Ahora que esto se ha secado, lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos a esto. Yo tengo aquí este rojo metalizado y le voy a dar primero de este tono, retirando el exceso, y luego a darle pinceles secos a todo esto. Yo le he dado pincel seco a todo esto de este rojo metalizado, pero de este tono yo le voy a dar solo en algunos lados. Este es un tono oro Cinobel Gold. Entonces vamos a darle pinceles secos, bueno, de los tonos que tú tengas, no tienen que ser estos. Entonces yo le voy a dar en algunos lugares, y ahora le voy a dar también pinceles secos de este cobrizo. Voy a tratar de aclarar todo lo que se pueda con este tono. Y sobre todo vamos a darle muchos pinceles secos a nuestra mariposa. Y tengo ahora aquí un poquito de dorado que le voy a dar también a la mariposa. No a todo, sino por las orillas, sobre todo. También voy a darle un poquito de este dorado a la parte de aquí de la chancla para que destaquen un poco. Y si quieren también le pueden dar pinceles secos de este dorado en las orillas de nuestra base. Y después de dar pinceles secos, es así como queda. Ahora lo que hay que hacer es darle 2 capas de barniz acrílico. Y bueno, mis queridos StripTubers, ya hemos llegado al final de nuestro tutorial del día de hoy. La verdad es que, como ustedes han visto que no les miento, que se hace muy fácil. Y se usan materiales muy económicos y facilísimos de conseguir. Así es que yo te invito a que hagas esta manualidad. Por favor, si la haces, compárteme la foto para yo compartirla con los demás y que vean que tú has podido hacerla. Quiero enviarles a todos un abrazo grandote de oso con apretón, un beso enorme y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.